moral, ¿no? Con lo que queda mucho, y un terreno además en el llano que tú poco puedes hacer para reducir distancias. Al contrario, sabes que les tienes que ir dejando marchar para no vaciarte de fuerzas para afrontar ese durísimo puerto de Pajares. Y posiblemente su gran error, ya estábamos comentando estos días en la Vuelta a España, que Denis Menchov es un corredor muy frío, que sabe medir muy bien las distancias, ¿no? Pero el gran error ha sido dejar marchar a este hombre en la bajada, que ha sido arriesgado muy bien por parte de Roberto Heras, pero luego en el llano no tenía que haber mantenido ese momento de pausa, de esperar a un compañero. Él tiene que estar soldado a él, como lo ha hecho en toda esta Vuelta a España. En el momento que no está soldado, y conociendo más, y me cabía 4 corredores de Liberty Segurosburg en la cabeza, la carrera se te podía complicar de una manera muy desagradable para él, y de hecho está perdiendo ese maillot oro y posiblemente lo pierda de una manera clara y rotunda en lo que reste de etapa. Y qué carrerón está haciendo Beloki, qué carrerón está haciendo Vicioso, Scarponi y evidentemente también Roberto Heras, junto con los otros compañeros que evidentemente han trabajado mucho durante el día de hoy. Fíjense lo que les decimos ahí, problemas gravísimos para Menchov, está con una tensión en el cuerpo que le puede agarrotar, y como dice Pedro, la subida es larguísima. Y le saca de rueda a Sorensen, claro, él lleva mucho castigo, Sorensen le han dicho que se ponga a tirar ahí, le tienen que dar instrucciones ya que levante un poquito el pie, pero bueno, está ahí, le cuesta trabajo incluso seguir a rueda de Carlos Sastre, realmente está desfondándose, y todavía cuando no ha empezado lo más duro de esta etapa, ese Alto de Pajares. Se está escapando la Vuelta Menchov, que está perdiendo esa sensación de tranquilidad, de frialdad y de fortaleza que nos ha transmitido todos estos días en la Vuelta, Matt. Y a 20 kilómetros para la meta acaba de terminar el habituallamiento líquido. Han pasado por esa referencia kilométrica Niki Sorensen, Carlos Sastre, que se ha colocado ahora por primera vez por delante de Denis Menchov, y Carlos García Quesada, que es el corredor del Comunidad Valenciana Puertas Castalla, que no está ofreciendo ningún relevo lógicamente a Denis Menchov, e insistimos en que está pues acumulando un desgaste enorme Denis Menchov, que únicamente tenía a uno de sus compañeros, Brand de Groot, cuando faltaban aproximadamente 35 kilómetros para la meta. Era el único compañero que se había quedado para trabajar para Denis Menchov, pero ahora ya hace unos 15 kilómetros que el ruso del equipo Rabobank se ha quedado sin ningún compañero, como ya venía siendo habitual en las etapas anteriores. Y nervios evidentemente también en este grupo de cabeza de carrera que tiene la Vuelta patas arriba. Juan Carlos, buenas tardes. Con este grupo que tiene la Vuelta patas arriba viajamos nosotros. Son unas 25 unidades, pero lo que cuenta es que hay 5 corredores del Liberty Burg, todos los números impares del equipo de Manolo Saiz. Con Roberto Heras están Joseba Beloki, Gianpaolo Caruso, Michele Scarponi y Ángel Vicioso, que están haciendo todo el trabajo, aunque por momentos algún relevo ha hecho el italiano Paolo Bettini, o el líder de la General de la Montaña, que hoy ha ratificado aún más ese cargo, Joaquim Rodríguez. Momentos de tensión ha habido antes, porque todos los coches que habían ido en la escapada y que después acompañaban a este grupo le han ordenado parar. El único que no ha obedecido esa orden ha sido Manolo Saiz, que ha acompañado en todo instante durante muchos kilómetros. Ha sido el único coche que ha acompañado a este grupo cabecero comandado por los Liberty. Y además Manolo, sobre todo ambicioso, ¿no? Sobre todo en esa actitud con los corredores escapados, y una vez que tiene todo a favor, incluso negociando con algunos otros corredores, porque se le ve muy tenso, muy nervioso. Yo creo que no es para ponerse nervioso ni tenso, es para estar contento de lo que está haciendo él y su equipo, mantener una actitud más deportiva, ¿no? No creo que la situación sea tan crítica, al contrario, es estupenda. ¿Cómo estaría Van Ubelingen? ¿O cómo estará, no? Pues sería más razonable que estuviese nervioso, ¿no? No es un buen día para ser Adrian Ubelingen, el director del conjunto Rabobank. Qué carrera también de Beloki, fíjense qué esfuerzo ahí, cómo se está sacrificando el corredor vitoriano del conjunto Liberty Burg en beneficio de su líder Roberto Heras, que puede volver a ganar la Vuelta a España. Parecía que estaba imposible, pero cada vez más cerca. Esa cuarta victoria, será el primer corredor en conseguirlo en la Vuelta Ciclista a España. De todas maneras, Juan Carlos, si puedes hacernos un repaso global de este grupo. Pues si os parece, vamos con él. Adolfo García Quesada, de Comunidad Valenciana Puertas Castalla, lo mismo que Javier Pascual Rodríguez, Luis Pasamontes, el asturiano de Relax Fuenlabrada, 2 hombres de Euskaltel, Egoy Martínez y Samuel Sánchez. Está también Paco Lara, el granadino de T-Mobile, Daniel Atienza de Cofidis, Calcañi de Liquigas. Está también Joaquín Rodríguez por parte de Saunier Duval, Óscar Pereiro, cuando ya de este grupo se deja caer Gianpaolo Caruso. Está Óscar Pereiro, como decimos, está
Mauricio Ardila, el colombiano de Davitamon Lotto. También está Paolo Bettini, el italiano de Quick Step. Con ellos Christoph Kern de Bouygues Telecom. Alguno que me falte. Julián Sánchez Pimienta, el extremeño de Fassa Bortolo. Por parte de Discovery Channel está Steen de Boulder, el belga, el único representante del equipo estadounidense. También está con ellos Jürgen Van Golen. Y ahí estamos viendo desde el helicóptero el grupo en el que va Mancebo. Paco Mancebo, que está a casi un minuto, como pueden ver, del grupo del líder Amat. Sí, para confirmaros que el grupo de Denis Menchov está perdiendo ya 1 minuto y 58 segundos en relación al grupo de Roberto Heras, en el que están esas 5 unidades de Liberty Seguros Burz. Y yo creo que en este terreno de aparente llano, el grupo de Paco Mancebo va a poder contactar con el de Denis Menchov, al que ya ha dado alcance a Francisco José Ventoso, el sprinter del Saunier Duval, que estaba escapado en esa larga fuga que se ha conformado en el día de hoy, pero ya rozando esos 2 minutos que está perdiendo Denis Menchov con Roberto Heras. Yo creo que ya están entrando en... Ah, no, están todavía... No, les queda un poquito para comenzar el puerto. Pero efectivamente la sensación que transmite la carrera es que a Menchov le va a caer un paquete tremendo. Sí, tremendo. porque además ahí se la ha visto ya esa fatiga, esa tensión que la das, la conviertes en energía a la hora de dar pedales, pero claro, la tensión al final y las fuerzas empiezan a dar a su fin y esa explosividad luego te puede pasar facturas. Ahí Menchov sigue insistiendo con esa buena colaboración de Sorensen. No hay que olvidar que también Carlos Sastre corre en esta Vuelta a España, está ambicioso y ha sabido mantener la calma, dejar jugar a otros corredores, aunque sea también perjudicado porque se ha ido Roberto Heras, ¿no? Pero eso demuestra siempre la actitud de Carlos Sastre en esta edición de la Vuelta a España, ¿no? De dejar la carrera a otros y él, de una manera u otra, también viéndose perjudicado, pero tiene que aprovechar el tener corredores en la fuga para que le colaboren también ahora, aunque sea Menchov, pero sobre todo para sus opciones en esta Vuelta a España. Amat. Sí, os apuntaba que incluso antes, 500 metros antes de que pasaran el grupo de Menchov por esa pancarta de empieza a puerto, en esa ascensión a Pajares, pues incluso han ralentizado de forma muy clara el ritmo. Y ahora el que está intentando marcharse es Carlos García Quesada, que se va a llevar a rueda Niki Sorensen, Carlos Sastre, y cerrando ahora Denis Menchov, que le veo francamente tocado. Se ha entregado. Yo creo que Menchov se ha entregado ya. ¿Sí, Juan Carlos? Pues dentro de los últimos 15 kilómetros el grupo de cabeza, que se está deshojando como una margarita a una velocidad increíble. Muchos corredores para atrás, solo le queda ya un compañero a Roberto Heras, pero ese es Michele Scarponi. El grupo que queda reducido de momento, hacemos repaso: Michele Scarponi acompañando a Roberto Heras, Paolo Bettini, Mauricio Ardila, Javier Pascual Rodríguez, también está Samuel Sánchez, Paco Lara intenta no perder rueda, Steen de Boulder sí que la pierde definitivamente Joaquín Rodríguez, y ya levanta el pie también definitivamente Paolo Bettini. Acompañando el segundo corredor de Davitamon Lotto que aguanta es Mario Aers. Por tanto, 2, 4, 6, 7 corredores en cabeza. Sí, porque pero habéis empezado las primeras rampas del puerto, ¿no? Han entrado en los últimos 15 kilómetros, efectivamente, claro, primeras sí. rampas. Lo que pasa es que al principio es muy suave, hay un par de rampillas como hemos visto ahora donde Menchov se entregaba un poquito y donde, como comentaba Juan Carlos, han ido quedando esos corredores de Liberty y Seguros Burz que han estado trabajando hasta ahora. Ahora hay una zona de falsos llanos donde las pendientes no son tan pronunciadas, pero ya metidos poco a poco más en el puerto de Pajares. Y recuerden que la parte final es brutal de esta ascensión. Y ahí está Roberto Heras, siempre concentrado. La verdad es que es un corredor que se sabe meter muy bien en carrera aquí en la Vuelta Ciclista España. Y además está encontrando un gregario en Michele Scarponi fantástico. Fantástico. Javier Pascual Rodríguez, que intenta agarrarse ahí. Ardila también. Samuel Sánchez buscando alguna opción de luchar por el triunfo de etapa, pero va a ser duro ese triunfo. Muy duro. Muy duro, sí, porque está la general jugándose, se está jugando el Maillot Toro, se está jugando posiblemente la Vuelta a España. De todas maneras, Menchov, yo creo que haría bien en seguir en carrera, en sufrir. Hombre, ¿no? él va a seguir, yo creo que va a seguir. Es que le he visto ahí en un gesto. Sí, pero poquito... porque vas un poquito, te tienes que entregar, te tienes que serenar, pero luego incluso Sorensen ha habido un momento que se ha apartado a entrar al relevo. Lo que pasa es que hay que llevar un ritmo que yo creo que eso lo está haciendo bien. No cebarse y muy rápido en 5 kilómetros, porque luego son más de 5 kilómetros lo que queda meta. Sorensen, él se entrega, se vacía, pero eso muchas veces te desfonda. Y no solo ya vemos a Menchov, sino al propio Carlos Sastre, ¿no? Carlos García Quesada también en la cola de ese cuarteto, está esforzándose al límite. Niki Sorensen, recuerden que estamos acabando la segunda semana de la Vuelta Ciclista España, que la temporada ha sido larga y ahí cada uno va como puede.
Están ya comenzando el puerto, como pueden ver, con Scarponi que está tirando durísimo. Ahí está aguantando Roberto Heras, evidentemente. Javier Pascual Rodríguez del corredor del Comunitat Valenciana. Samuel Sánchez del corredor del conjunto Euskaltel Euskadi. Y creo que es Paco Lara el otro corredor. Y este hombre y su equipo, el Liberty Burs, poniendo patas de arriba a la vuelta. Hemos visto también cómo llegaba a las primeras rampas del puerto Denis Menchov. Y de momento una sensación de excesivo relajo, como de estar entregando la carrera. Y recuerden que queda una contrarreloj, que queda una semana de vuelta y que el ruso tiene que saber sufrir también en los momentos difíciles. Hasta ahora ha tenido la vuelta muy de cara, Pedro. Sí, la ha tenido de cara, todo ha ido rodando bien, siempre estando muy pendiente de Roberto Heras. Y yo creo que después de ahí él mismo se relajó, ¿no? Menchov decía que la etapa que más miedo tenía respecto a Roberto Heras era la de los lagos, y parecía que ya una vez cumplido ese objetivo todo lo tenía más a favor. Y tal vez por ese motivo, cuando se marchó en ese descenso peligroso, le dejó ir diciendo, bueno, si luego ya te cogeré. Pero el momento que ha cambiado también su actitud ha provocado que la carrera se haya cambiado notablemente. Y aquí vemos cómo Menchov ya está cediendo, quiere, pero no puede. Wow. Carlos, Pedro. Adiós a la vuelta, Matt. Han pasado ahí bajo la pancarta de 15 kilómetros y el grupo de Menchov, que acaba de superar a Gianpaolo Caruso, a Joseba Beloki y a Ángel Vicioso, pero Menchov se está quedando cortado en relación a Carlos García Quesada, a Carlos Sastre y a Nicky Sorensen. Por lo tanto, se va a quedar solo en solitario trabajando Denis Menchov, que está perdiendo, yo creo que ya 50-60 metros en relación al corredor Carlos Sastre y al corredor Carlos García Quesada. Otro tremendo golpe en contra de Denis Menchov, que va a tener que subir estos últimos 14 kilómetros prácticamente en solitario. Imagen durísima para el jersey oro de la Vuelta Ciclista España, Juan Carlos. El grupo cabecero de 5 unidades dentro de los 13 últimos kilómetros de la etapa. Bajo esa pancarta de 15 kilómetros que comentaba Matt, Michele Scarponi, el italiano de Liberty Seguros, ha movido el racimo, ha movido el árbol de ese grupo cabecero de 25 unidades y las deshecho en trocitos, en pedazos. Scarponi tirando de Roberto Heras, como es normal, no dan ningún relevo, pero no le dejan de rueda. Javier Pascual Rodríguez, el leonés, se acerca a casa, quiere hacerlo bien, de Comunitat Valenciana Puertas Castalla. También Samuel Sánchez, el asturiano de Euskaltel Euskadi. Paco Lara, el granadino de T-Mobile. Menchov sabe que lo tiene todo muy perdido, pero prefiere subir a su ritmo. Sabe que es una ascensión larga, dura en la parte final, y tal vez siempre hay una opción, ¿no?, de recuperar terreno, aunque el problema para él haya sido si ha sabido mantener una correcta alimentación y tratarse en ese terreno llano donde él estaba obligado a trabajar, mientras que su rival, gran rival hoy, una vez más, Roberto Heras, ha podido ir rodar más cómodo, arropado, porque, sí, tranquilo. Y él ha podido comer, beber, ir ganando serenidad en la carrera para su apuesta personal. Fíjense ya la diferencia. La diferencia para Roberto Heras. Carlos, Pedro. Tremendo, tremendo, Amat. Y hablabais de Roberto Heras, con el que esta mañana hemos hablado pues rápidamente en la línea de salida, y él mismo nos comentaba que esa lesión, ese corte importante con 15 grapas en la rodilla izquierda, no era en cualquier caso un problema para él. Él estaba 100% concentrado en el día de hoy, también a nivel psicológico nos decía que estaba también al 100%, y por lo tanto ese aperitivo que nos apuntaba Roberto Heras, que decía que con lesión o sin lesión él estaba al 100% y que por lo tanto, de momento, hasta el día de hoy, Denis Menchov era más fuerte, pero que esa lesión en cualquier caso no mermaba en absoluto el rendimiento de Roberto Heras en esta Vuelta Ciclista España. Y además, como dicen muchas veces Pedro, ¿no?, como hemos comentado tantas veces en el Tour, hay que atacar donde se puede. Claro, y él ha visto que en el puerto lo ha intentado, no le ha dejado, se la ha jugado bajando. Oye, fantástico. Muchas veces, y es donde ha podido dar el giro a la carrera, porque si no, el tener 4 corredores de tu equipo escapados es maravilloso, tal vez para ganar la etapa, porque poco más, ¿no? Pero la general la hubiese tenido igual de complicada, ¿no? Y al final el líder, el que realmente apuesta por ganar, tiene que tomar riesgo, y si no puede subiendo, bajando, y si no, yo que sé, a traición en algún cruce de caminos. Los 5 de cabeza bajo la pancarta de 12 kilómetros para la línea de meta. Empezando por ti, Pedro, que lo decías ayer, siguiendo por Vicente Belda, el director de Comunitat Valenciana Puertas Castalla, y por muchos otros, tenían clarísimo que ese alto de la Colladilla de primera categoría tenía mucho peligro, especialmente bajando una carretera estrecha, húmeda, sinuosa. El que quería jugársela podría hacerlo, como Roberto Heras, que no solo ha pillado despistado o ha sido capaz de cortar a Denis Menchov, sino a todos los otros primeros de la general, porque de este grupo de cabeza el siguiente en la clasificación general a Roberto Heras es Michele Scarponi, que es el 13º. También está ahí Samuel Sánchez, 15º, y Paco Lara, 18º, que van a pegar también un subidón en esa general. La verdad es que hay que quitarse el sombrero ante la estrategia y lo bien que les está saliendo la etapa
al conjunto Liberty Booth. Volvemos a ver ahí al jersey oro de la vuelta, Denis Menchov sufriendo en el inicio del puerto. Pero bueno, una estrategia que se podía prever en ese aspecto. Quien la tiene que luego hacer factible y la llave la tiene Roberto Heras, y es el que ha hecho lo más difícil, ¿no? Porque sobre todo este hombre, Menchov, iba a estar a su rueda, se ha relajado. Yo sigo insistiendo, creo que se ha relajado porque al principio cuando terminó ese descenso eran 10 segundos nada más, y yo creo que ahí quiso ser cauto, esperar a algún compañero, porque había prácticamente 20 kilómetros llanos hasta el pie de Pajares, y ha sido en cambio ese pequeño relajo su gran error, ¿no? Tú eres líder, tu gran rival se te va, aunque sea 50 metros, a por él como loco, no esperar a lo que pase detrás. Una cosa, si la etapa fuese totalmente llana al final, pues dices, bueno, ahí sí que te cojo y prefiero esperar al equipo, pero una etapa como la de hoy, no puedes dejar a tu rival, vamos, ni un metro de ventaja, porque al final te la juega. Pues grave error el que ha cometido Denis Menchov y que le puede costar su triunfo en la Vuelta Ciclista España. 2:36 la diferencia entre el grupo de Heras y Denis Menchov. 1 minuto y 9 segundos más atrás está el grupo de Paco Mancebo. Ahí fíjense qué imagen, solitario, subiendo a ritmo, sufriendo, pero sobre todo con una cabeza trabajando de manera negativa contra él. Bueno, ahí ya está, perdona más, ahí estará entregado, ¿no? Entregado en la situación, en su sino de hoy, ¿no? Pero yo creo que está metido en carrera y dice, bueno, voy a tratar de minimizar las pérdidas porque la Vuelta a España todavía le queda una semana de carrera. Amat. Un condicionante más, empieza a llover en esta última ascensión de esta 15ª etapa. Denis Menchov, que parece conseguir una cadencia de... Bien, tenemos algunos problemas con la moto de Amat. Y ahí estamos viendo el grupo de cabeza. Mucho nivel ahí, ¿eh? Scarponi, que es un corredor muy sólido, que ha hecho grandes clásicas generales en Vuelta, en Giro de Italia. Y 3 hombres que han ganado etapa ya en la Vuelta. Roberto Heras, que además ha ganado 3 veces la carrera. Javier Pascual Rodríguez y Samuel Sánchez, que ganó el otro día en la bien aparecida. Y luego Paco Lara, que estuvo cerquita de ganar el año pasado en la etapa almeriense de Calaralto. 2:41 la diferencia ahora respecto a Denis Menchov, que va solo ahí sufriendo como nunca en esta larga ascensión a Pajares. Desde el 89 no se subía a este puerto, entonces ganó Iván Ivanov, el corredor ruso, que acabó siendo polémica en aquella edición de la Vuelta Ciclista España. Bien, ven que tenemos algunos problemas con la señal, así que vamos a aprovechar para hacer una nueva pausa, resolverlos, y enseguida, en cuanto podamos, estamos de nuevo con todos ustedes. Este es el grupo de Mancebo. Qué duro, ¿eh? Durísimo. Con lo largo que es esto. Sí. Y lo duro que es al final el puerto. Sobre todo los últimos 5 kilómetros lo ves, ¿no? Hasta dónde tienes que subir y dices, Dios mío. Y aquí no ves. Y todavía parece que el puerto es muy llevadero, ascensión al puerto de Pajares. Un piso fino, muy bien asfaltado. Siempre ha sido la carretera de comunicación de Asturias con la meseta, hasta que se ha hecho ahí una autopista y un túnel, pero un puerto durísimo y siempre ha estado en muy buenas condiciones, ¿no? Y en ese aspecto la bicicleta rueda bien, pero las rampas, la máxima del 17%, están ahí y eso no te lo quita nadie. Ahí estamos viendo algunos grupos intercalados aún entre el grupo que es cabeza de carrera y esa imagen que veíamos de Mancebo y de Denis Menchov, el jersey oro de esta Vuelta Ciclista España 2005. En esas etapas soñadas en las que con ataques desde lejos se rompen la carrera y se hace afición entre el público. Esa imagen es la que habíamos visto en la parte inicial. Sí. Ese gesto de esfuerzo, pero ya de tensión también, que te hace perder más fuerzas de las debidas en un terreno complicadísimo. Ahí recuperamos ya imagen, como pueden ver, del grupo de Scarponi, que está haciendo una vuelta fantástica. Es un corredor que me comentaban que ha preparado muy bien la vuelta y la verdad es que está siendo una pieza clave. No funcionó en el Giro, de hecho falló clamorosamente, pero aquí está siendo un hombre clave. Y fíjense, Paco Lara, que ha cedido. Ahí al fondo le vemos. Ardila también. Sí, pero Ardila ya lo habíamos visto antes. Sí, había cedido antes. Sí, el primero de los que se habían quedado ahí seleccionados del esfuerzo que estaba realizando el italiano Scarponi. Bueno, aquí no llueve, llueve ligeramente, abajo va. La verdad es que esto es el tiempo aquí ya metido entre las montañas, un poquito cambiante
la lluvia, luego se va, se abre. Afortunadamente la jornada no está siendo demasiado dura meteorológicamente hablando en cuanto a la lluvia, aunque en esta parte final lo estén acusando los corredores. 4 hombres pues tan solo ya y 10 kilómetros de puerto. Y además frío, porque aquí arriba hace bastante frío. Ahí Javier Pascual se le está viendo cómodo, va charlando ahí con Samuel. Javier es lo que decíamos cuando se escapó la primera semana, ¿no? Aquello era publicidad, pero ya habrá una fuga buena para él, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, aquí hay mucho nivel. Hay mucho nivel, y están muchas cosas en juego como para pensar que se puede aguantar. En fin, veremos, ¿no? Porque también puede ser estrategias, ¿no? En un momento dado, si Scarponi llega a un momento que no puede más, puedes hablar. Roberto, evidentemente, no quiere la etapa, quiere la cuarta vuelta. Sí, pero para eso se tendrían que ir los dos solos. Ahora están más en una zona de descanso. 1 kilómetro escaso. Aquí vemos, recuperamos a Menchov. Estamos recuperando imágenes, como pueden ver. Ahí estamos viendo de nuevo al jersey oro de la Vuelta, Denis Menchov, el corredor del conjunto Rabobank, que está viviendo algo que yo creo que él mismo no podía esperar, pero además por un error táctico, como decía, ¿no? Por un error quizás de esa excesiva sangre fría que ha mostrado estos días, ¿no? Si se te va el líder o tu gran rival bajando, hay que jugársela, porque luego hay terreno llano y hay un puerto larguísimo, y evidentemente él no tenía equipo donde arroparse. Ahí, como comentaba Pedro antes, pues parece que va cogiendo un poquito mejor el ritmo de la subida, pero esto es muy largo, la parte final es muy dura y el sufrimiento va a ser terrible para este hombre que está perdiendo el jersey oro en esta 15ª etapa de la Vuelta Ciclista España, con final aquí en Valgrande Pajares. Sí, porque él lucha con algo bastante imposible, ¿no? Se ha castigado mucho en ese terreno llano, por lo tanto te has vaciado y ahora en este terreno puedes mantener las diferencias, pero como vemos, Roberto Heras tiene una colaboración sensacional con Scarponi, no se está desgastando nada, al contrario, se va creciendo metro a metro lo que resta de etapa y tiene todavía ese plus, ¿no? De sabedor que va a abrir un hueco ya muy importante en la clasificación general entre el primero y el segundo, y va a sacar fuerzas porque para él no está siendo una etapa de ese mismo desgaste ni físico ni psicológico. 3 minutos ya, y esto quiere decir adiós a la Vuelta, porque recuerden que queda mucho puerto, las diferencias van siempre en aumento y por mucha contrarreloj que quede, esto ya no se recupera. Fantástico Scarponi, que sigue aguantando ahí en cabeza de carrera con Roberto Heras, con Javier Pascual Rodríguez y con Samuel Sánchez. Carlos Sastre, que parece que va mejorando un poquito ahí en ese terreno y puede, ¿por qué no?, en algún momento incluso pensar en la segunda plaza de la clasificación general de esta Vuelta Ciclista España. Ayer llegó Bjarne Riis y parece que le está dando ese extra, ¿no?, ese puntito más que se necesita siempre en una gran carrera como esta. Fíjense, ya más de 3 minutos. Va a ser tremendo, a 10 de meta el paquete que le va a caer hoy a Denis Menchov. Y son esas cosas, Pedro, que a un ciclista le tienen que hacer reflexionar, ¿no? Ha tenido la gran oportunidad de su vida de llevarse una vuelta grande y la ha dejado escapar él solo. Sí, pues es volver a repetir lo que ya hemos dicho, ¿no? 1 kilómetro que tienen, 9 kilómetros de meta para lo que es la cabeza de carrera. Pero Menchov sabía que su equipo no tenía un gran equipo. Por eso que se haya filtrado alguno delante, la escapada siempre es importante en ese terreno llano, pero eso es un caso extremo. Tú tienes que estar siempre cerca de tu gran rival. En el momento que eso se ha torcido, ya hemos visto cómo se ha complicado la carrera de una manera inocente, ¿no? Claro, de reflexionar, y él a lo mejor también ahora lo ve. Dice, si lo sé, tenía que haber forzado ahí durante 500 metros, 1 kilómetro en el llano. El Menchov, que es mejor rodador que Heras en el llano, le podía haber cogido, ¿no? Pero al final yo estoy convencido que ha sido esa sangre fría que ha mostrado siempre lo que ha jugado ahora en su contra, ¿no?, en el día de hoy. No ha querido ser conservador en la carrera y quizá pues algún ataque en algún otro momento. Tenía un compañero en la fuga, otro compañero con él, dice, bueno, yo con esto ya me apaño, pero es que los otros tenían 4 y tampoco sus compañeros han rodado en esta Vuelta a España como para decir que me dan confianza, mientras que Vicioso, Scarponi, Bellocchi ya se les veía muy bien. Caruso ha estado mucho más tapado, ¿no? Pero ahí se veía otros corredores que estaban rodando muy fuerte, entonces ibas a jugar siempre en desventaja, no solo numérica, sino incluso de condición física.
Gran día de ciclismo en esta jornada, con final en Valgrande Pajares. Miquel Scarponi parece que quiere echar mano algo de comida, ¿no? No Sí, sé, no, un poquito creo que le ha tarde, pedido pero algo. No sé. Parece que le había pedido algo Roberto. Sí. la carrera la tienen evidentemente absolutamente a favor. Sí, Roberto va buscando algo de comida. Lo que decimos, ¿no? Está haciendo frío en la parte final y a lo mejor tienes una pequeña sensación de hambre y dices, oye, vamos a evitar disgustos. Que la vuelta está siendo muy dura, se está rodando cada día muy rápido y el desgaste de los corredores está siendo tremendo. Y sobre todo, aunque él diga que la rodilla está perfectamente bien, a mí siempre me ha parecido que una caída tan fuerte como la que sufrió Roberto Heras hace 3 días pasa factura. Y el corredor bejarano, con esa experiencia que tiene, con esa calidad que tiene, está recuperando sensaciones y está volviendo a demostrar que es, si no el mejor, uno de los grandes escaladores del panorama internacional. Carlos García Quesada, que también hace su apuesta personal por meterse en el podium, tiene a Mancebo retrasado y tiene su hermano Adolfo, que le está haciendo también ese trabajo importante en esta ascensión a Pajares, del cual no solo se aprovecha Carlos, sino también este hombre Carlos Sastre, que también ve sus posibilidades de recuperar terreno sobre Denis Menchov. 1.53 tendría que recuperar Carlos García Quesada respecto a Paco Mancebo para colocarse en posiciones de podium y luego, bueno, a ver, esperar cómo viene esta última semana y cómo pasa la contrarreloj del sábado. Buen trabajo efectivamente ahí ahora por parte de los hermanos García Quesada y Carlos Sastre, que de nuevo se ha enganchado ahí y ha cogido su ritmo. Ahí está Julián Sánchez Pimienta, Paolo Bettini, Óscar Pereiro en ese grupo. Vaya día. Durísima la etapa con la lluvia y el frío en estos kilómetros finales. Daniel Atienza también, el corredor del conjunto Cofidis, que aparece en un grupo interesante por primera vez en esta Vuelta Ciclista a España. El pulso echado evidentemente de cara a la clasificación general de la carrera y todo favorable para Roberto Heras y para su equipo, el conjunto Liberty Burz. Hay Adolfo que está echando el resto evidentemente por su hermano. Volvemos a ver imágenes de la cabeza. Scarponi, que está aguantando fantástico. Recuerden que Scarponi había estado en la fuga, en la que había más de 20 corredores y en la que estaba también Bellocchi, Caruso, que ha hecho también una buena etapa, Ángel Vicioso y este corredor italiano de Liberty Burz. Samuel Sánchez, que parece que está agarrándose bien, está aguantando bien el ritmo que está poniendo el italiano. Y lo que no sé, Pedro, si en un momento dado Roberto puede decidir un remate, ¿no? Yo creo que el ritmo de Scarponi ya es bastante fuerte como para plantearse irse, ¿no? Yo creo que va a aprovecharle, le tiene que exprimir hasta el último momento. Luego ese 2 últimos kilómetros, sobre todo de Pajares, que es lo más duro, si puede y va, irá, ¿no? También hay que ver si a lo mejor, si por casualidad, y planteando un poquito lo que tú decías, si llegase el caso de que Samuel Sánchez y Javier Pascual perdiesen posiciones ante el ritmo de Scarponi, a lo mejor preferiría llegar con él por lo menos para que consiguiese una brillante etapa en esta Vuelta a España el italiano. 6 kilómetros para el final, se están acercando ya de nuevo a la parte dura. Estábamos viendo a un Fito que estaba activando mucho ese grupo y efectivamente le estaba echando una mano a su hermano para meterse en el podium final de esta Vuelta Ciclista a España. Roberto, como siempre, con gesto sereno, se apartaba ahí un poquito el agua que cae de su cara, pero se ha adaptado bien también a ese ritmo que está poniendo el corredor italiano Miquel Scarponi. Fito que cede ya después del trabajo que ha realizado. Óscar Pereiro también intenta recuperar terreno. Daniel Atienza, el corredor del conjunto Cofidis, buen Giro de Italia este año para él. Y ahí aguanta Julián Sánchez Pimienta, que efectivamente está volviendo a demostrar que es un buen escalador. Carlos Sastre, que parece que entra ahí también a colaborar un poco. Y Carlos García Quesada, el granadino del conjunto Comunitat Valenciana, el equipo que ganó la etapa de ayer con Eladio Jiménez. Gesto de sufrimiento, de máximo esfuerzo también para el extremeño Julián Sánchez Pimienta. Es que hoy el esfuerzo, la etapa durísima. Scarponi, que ya hasta aquí ha llegado, entonces ya sí que es el momento que para que Roberto Heras pueda rematar una etapa con no solo maillot oro, sino buscando también esa victoria. Me sirvan estas imágenes de homenaje al corredor italiano, que está haciendo una vuelta fantástica para él y para su equipo, el conjunto Liberty Burz. Vamos a ver pues cómo queda a partir de ahora la cosa con Roberto Heras en solitario ya, después de un excepcional trabajo de todos sus compañeros en la jornada de hoy.
Ahí está Samuel Sánchez, Javier Pascual Rodríguez, los hombres que siguen agarrándose ahí a la rueda de Roberto Heras, que intenta aumentar. Ojo que Samuel va a tener que ceder, parece, se abre un poquito ahí. Y el ritmo de Roberto Heras que empieza a ahogar. Javier Pascual Rodríguez que quiere reaccionar, intentando no perder las opciones de conseguir el triunfo de etapa aquí en Valgrande de Pajares. Pero fíjense, por asfixia, abriendo hueco. Vaya etapón de Roberto Heras. Es el mejor escalador y de nuevo lo está volviendo a demostrar. Hay que quitarse el sombrero ante la etapa que está haciendo, ante la etapa que puede ganar y ante la vuelta que puede ganar, Pedro. A la antigua usanza, A la antigua usanza y es de una manera u otra de esas apuestas que hay que hacer de vez en cuando en el ciclismo, sobre todo con corredores de estas características. Pero, insisto, el gran mérito sobre todo ha sido de Roberto, ¿no? Porque está claro que la carrera estaba así, muy estudiada, corredores en la fuga, pero al final hay que marcharse de ahí, hay que marcharse jugando del tipo, tomando riesgo, 2.20 respecto a Carlos Sastre en ese punto, y al fin y al cabo luego tiene que tener fuerzas. Y posiblemente el más difícil era eso, dejar de rueda a Menchov, y como insistimos, no lo ha podido subiendo, bajando, y en ese aspecto luego a partir de entonces ahí tenía ya todo el equipo a su disposición para entregarle en bandeja esta victoria de etapa y sobre todo en bandeja la gran opción que tiene de conseguir su cuarto triunfo en la Vuelta a España. 5 kilómetros para el final, pueden ser 5 kilómetros, van a ser 5 kilómetros de gloria para Roberto Heras. Ahí parece que se recupera un poquito Samuel Sánchez, que ya supo sufrir muy bien el otro día en la bien aparecida para conseguir su primer triunfo de etapa en una vuelta grande. El asturiano intenta meterse de nuevo en cabeza de carrera con Roberto Heras. Vaya carrerón que estamos viendo en esta 15ª etapa de la Vuelta Ciclista España. Fíjense ahí, parecía que llegaba Samuel, pero Roberto está manteniendo ahí muy bien el ritmo. Y cómo le está torturando en este kilómetro ahora al corredor asturiano del conjunto Euskaltel-Euskadi. 2 victorias de etapa ya para el equipo de Julián Gorospe. Y aunque por resultados sí que está haciendo una gran carrera, realmente no está siendo una vuelta fantástica para ellos. Pero al final lo que cuenta son los resultados y Samuel les está dando muchísimo protagonismo. Sí, porque era un equipo siempre para Euskaltel-Euskadi que buscaba la victoria, la clasificación general con Aitor González, ¿no? Incluso con Iván Mayo, que aunque él nunca quiso coger liderazgo de cara a los medios de comunicación, siempre estamos obligados a dárselo, ¿no? Pero al final falló uno, falló el otro y en cambio sus compañeros están resolviendo la papeleta, ¿no? de dar buena cumplida su trabajo en una Vuelta a España y lo están logrando. Y Samuel ahí se le va, pero se le queda. Yo creo que Samuel, como buen asturiano, conoce perfectamente este puerto de no subirlo ya solo en bicicleta, sino en coche, y eso le permite medir al milímetro las fuerzas y tratar de que no se le escape del todo a Roberto Heras. Sabe que Coronado Pajares hay 300, 400 metros de bajada, 1 kilómetro de nuevo duro. Al 10%, luego, en cambio, el último kilómetro es muy favorable y si sabe que tiene alguna opción de llegar ahí con Roberto Heras, es cuando la opción de una segunda victoria para Samuel Sánchez podría ser una realidad. Ahí está buscando su ritmo, un gesto como siempre concentrado, abriendo ahí un poquito la boca, buscando aire. Este hombre que puede ganar una cuarta Vuelta Ciclista España. Todo escalador, cambiando, levantándose, sentándose, siempre con esa agilidad, moviendo la bicicleta en un terreno en el que nadie se mueve como él. 4 kilómetros para el final para Roberto Heras. Vamos a ver ahí, porque le queda poco ya también para llegar a esos tramos durísimos. No, es eso, es esto ya, ¿eh? Sí, pero luego queda aquella otra curva, ¿no? Sí, pero ahí empieza, ahí hay 1 kilómetro que es lo más duro de todo el puerto. Vamos a ver, hay Carlos que pasa bajo la pancarta de 5, los dos Carlos, García Quesada y Sastre, a 2 minutos y 33 segundos. Carlos ahí también se ha adaptado bien, fíjense ahí, ¿eh? Ahí es el momento que hay que sufrir, Pedro. Tienes mucha fatiga en el cuerpo y aunque tienes clase, aunque estás en tu terreno, fíjense en cómo mueve la bicicleta ahí. Le cuesta mantener el ritmo, observen, se pone de pie, las rampas son durísimas, una zona del 14% y la fatiga evidentemente que también está en el cuerpo de los más grandes. Lo bueno o lo malo nunca se sabe es que esta ascensión de Pajares en la vertiente asturiana tiene esas rampas durísimas, pero luego también tiene descansillos que, como hemos visto, pasa del 14 a lo mejor al 7, o sea, no deja de ser subida, ¿no? Pero en ese terreno siempre muscularmente encuentras un pequeño alivio, no terminas de bloquearse las piernas, ¿no? El gran problema también para todos, estos están fuertes y pueden, pero para los peores también es esa lluvia. Se te ha ido mojando ya la musculatura,
el cansancio, la fatiga. Recuerda que son 192 kilómetros el día de hoy, o sea, ya lleva casi 190 kilómetros y este puerto te hace perder muchísima tono muscular y con la lluvia se agrava todavía más los problemas. Roberto, que levanta pasiones, como pueden ver también entre los aficionados. Menos de 1 kilómetro ya para coronar el puerto. Y ahí esa es la zona del 17, como pueden ver en esa señal que hay en la parte derecha. La verdad es que la imagen no acaba de reflejar lo duro que es esto, pero sí que podemos verlo con el esfuerzo que está teniendo que hacer Roberto Heras, que mira hacia atrás, que ve que está haciendo hueco, le queda muy poquito ya para coronar, después ese tramo pequeño de bajada, un giro hacia la derecha y de nuevo un kilómetro final casi al 10%, en el que de nuevo va a tener que exprimirse hasta el final. Ay. ¡Cómo cabecea! ¡Qué dura es esta subida! ¡Qué grande está haciendo hoy Roberto Heras! Y eso que es escalador, que está luchando todo, que tiene todo a su favor. Así que imagínense los que las cosas no les están saliendo bien, que no son escaladores y que las piernas ya a estas alturas de carrera poco les pueden ofrecer. Ahí hay que luchar, lo sabe Roberto, lo saben sobre todo Sastre, todos los que están luchando en la general. El público, como siempre, cómo anima las carreras, cómo anima a los corredores. Qué pasión estamos viendo en esta 15ª etapa de la Vuelta Ciclista España. De pie en la bicicleta y cabeceando ahí Roberto Heras ante la dureza de esta rampa final, de esta ascensión al puerto de Pajares. Se abre el público para dejar paso al hombre que puede ganar una 4ª Vuelta Ciclista España. Ahí ya se termina, se ha visto cómo ya ha conseguido una pequeña aceleración, se vuelve a sentar, aunque ven ahí, pasaba del 17 al 12, tú ves que las piernas ya ganan un poquito cadencia de pedaleo, pero que la carretera no deja de ser realmente pendiente y buena pendiente hacia arriba. Evidentemente, si no estamos dando paso a nuestros compañeros es porque tenemos dificultades y no podemos hablar con ellos. Y fíjense cómo está sufriendo también Carlos en esta parte final tan dura de esta ascensión a Pajares. Se está escapando un poquito un escalador puro también como Carlos García Quesada, que puede meterse, ¿por qué no?, también en el podium de la Vuelta Ciclista España. Sería un primer podium para él, también sería un primer podium evidentemente para Carlos Sastre. Pero el gran protagonista es este hombre que va por delante, Roberto Heras, que con ese ataque en el inicio del descenso del Alto de la Colladiella, unos 52 kilómetros para la línea de meta, ha puesto patas arriba la edición 2005 de la Vuelta Ciclista España. 3 kilómetros para la línea de meta, menos para coronar este Alto ya de Pajares. Sí, prácticamente le queda nada, 300, 400 metros de ascensión, ahora queda un poquito más suave. Bueno, ahí se ve prácticamente que está coronando Roberto Heras. Un pequeño descanso que te sabe a humo porque es muy cortito, pero que las piernas lo agradecen debido al esfuerzo tan continuado en esta ascensión. Porque luego ya se gira a la derecha y esa primera rampa que se van a enfrentar de nuevo, 10% que hace mucho daño, pero por lo menos ya un poquito más recupera las piernas. Cómo grita el público, cómo anima a la gente ante la exhibición que está realizando el bejarano. Parecía imposible ya que consiguiera ganar la Vuelta Ciclista España, pero ha sabido aprovechar su experiencia, su inteligencia y su clase para marcharse en el único punto que parecía que podía ser bueno, puesto que lo había intentado en la ascensión al puerto, no lo había conseguido, ha sido constante y lo ha hecho en el descenso. Corona ya este Alto de Pajares, busca ya ahí ese cruce hacia la derecha para encarar meta y para colgarse un poquito más de gloria este corredor que tiene un palmarés impecable sin duda en la Vuelta Ciclista España. Ahí está Roberto, se sabe ganador, sabe que está haciendo algo muy grande en la jornada de hoy. Pasar a la historia de la Vuelta Ciclista España con un 4º triunfo y con una de esas etapas, Pedro, que siempre se recuerdan. Sí, esta etapa siempre se recuerdan porque siempre la sensación de impotencia de Roberto después de Playa d'Aro, ¿no?, respecto a Menchov, se estaba quedando patente un día tras otro y realmente todo el mundo ya se hablaba hoy, ¿no?, que tenía que cambiar, bueno, ayer, que tenía que cambiar de actitud en la carrera si quería ganar esta Vuelta a España. Ha hecho ese cambio de actitud y ahí está el resultado. Y ahí está Carlos Sastre, fíjense, otro hombre de gran calidad, sufriendo increíble, haciendo eses para superar esa zona del 16 y del 17% en el kilómetro final a esta ascensión a Pajares. Carlos García Quesada, que se ha marchado un poquito por delante y ahí en la parte superior derecha, el hombre que va a ganar su 10ª etapa en la Vuelta Ciclista España y que probablemente se va a asegurar su victoria número 4 en la clasificación general de la carrera. 4.27 la diferencia ya respecto a Menchov.
Y fíjense hasta qué punto llega la fatiga, que también ahí está sufriendo ahora el bejarano, aunque se sabe ganador y se sabe muy cerquita ya de la meta. Gran Roberto Heras hoy. Sí, sabe que tiene todo a su favor. Ya lo que le queda ya seguirá luchando, porque una vez que te metes también en ese esfuerzo, ¿no?, de dar a los pedales, de luchar, ya te involucras hasta el mismo línea de meta. Ahora hemos tenido algún problema ahí con la moto que va por delante, que se recupera ya, como pueden ver. El coche de Manolo Saiz que se acercaba ahí, yo creo que ya más que nada para felicitar al corredor, ¿no? Y decirle que ha sido algo increíble, que es algo increíble lo que está haciendo en el día de hoy. Ahí está Carlos García Quesada también. Buena etapa para el corredor granadino, que va a recoger un buen fruto, yo creo, también de la etapa de hoy. Porque yo creo que al final, hombre, superar a Menchov iba a ser siempre difícil hoy, ¿no? Pero realmente, bueno, son 5 minutos 37 respecto a Menchov para meterse en esa situación de podium. Por lo menos ha dado un salto cualitativo en esa clasificación en cuanto a la pérdida de tiempo, ¿no? Y luego en esas etapas que habrá en Ávila y en Segovia, ahí puede ser ya el remate, porque hay que ver cómo asimila también Menchov el mal trago de hoy en lo que es en esa última semana de carrera. Habrá que ver, ¿no? Pero sobre todo Carlos García Quesada ha sabido estar ahí en su sitio y sacar provecho en esta ascensión a Pajares. Qué largo se hace también este kilómetro final para el corredor del conjunto Liberty Burs, Roberto Heras. Hay un poquito menos gente ya, pero la verdad es que la parte final de la ascensión a Pajares ha sido fantástica. Es que había que de ver la etapa en algún punto era ese último kilómetro, porque es una rampa, bueno, ya lo han podido ver, exagerada, durísima, donde el corredor se retuerce. Plato grande. Grande. Sí, está cebándose ahí, quiere dar ese golpe que ya nadie piense en disputarle esta vuelta a España a Roberto Heras. Un kilómetro ahora para el bejarano del conjunto Liberty Burs. Exhibición de Roberto Heras, exhibición de su equipo en esta 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Entra ya en la zona vallada, el público que le anima también, y ahí se está acabando el esfuerzo, como decía Pedro. Va a poder disfrutar de la victoria. Tiene 24 segundos, como pueden ver, respecto a Samuel Sánchez, el corredor asturiano del conjunto Euskaltel Euskadi. Y ahí está ya, ha acabado prácticamente el esfuerzo y va a tener pues unos 700 metros para disfrutar de una etapa que ha sido durísima. Y así es, y ahí ven esa niebla, la lluvia ya parece que ahora ya no es tan insistente como en algunos tramos, pero estamos muy altos y una altura que para Roberto Heras, esta estación de esquí de Valgrande en Pajares, le va a recordar de una manera permanente a todos los aficionados ese casi seguro cuarto triunfo en la Vuelta a España de Roberto, porque vamos a ver luego quién es capaz de romper el dominio, ya no solo de Roberto, sino sobre todo de su equipo. Muy difícil. Las condiciones meteorológicas que siempre hacen que sea aún más recordada una etapa como este final que está viviendo Roberto Heras. 200 metros tan solo para meta, cogido ahí ya por nuestras cámaras en la línea de meta aquí en la estación de esquí de Valgrande Pajares. Va a ganar su 10ª etapa en la Vuelta, como les decía, 9 de ellas con final en alto. Este hombre es el más grande en la Vuelta Ciclista a España y hoy tiene que estar súper satisfecho de lo que acaba de hacer. Frío como siempre, pero por dentro tiene que estar muy contento, Pedro. Y la media, casi 40 por hora, una etapa de montaña, posiblemente la etapa reina de esta Vuelta a España, la de hoy, y eso demuestra la lucha que ha habido desde el kilómetro 0 de la etapa. Rápidamente le han metido ahí a podium, hay que recuperar, hay que taparse, que hace mucho frío y queda aún una semana de vuelta, no lo olviden. Mañana es día de descanso, pero quedan 6 etapas más, 2 etapas de montaña, media montaña si quieren, pero bueno, con puertos exigentes. Ahí llega Samuel Sánchez a 33 segundos, gran etapa también para el corredor asturiano del conjunto Euskaltel Euskadi y gran etapa también para este hombre, Javier Pascual Rodríguez, ganador en Ávila el año pasado, pero es que hoy era muy difícil estar con Roberto, Pedro. Era muy difícil, había que ser un corredor de las mismas características de Roberto y eso no hay nadie ahora mismo, y menos en el día de hoy, que ha demostrado ambición, fuerza y sobre todo arriesgar, que es como se gana muchas veces las carreras. Fíjense, Joseba, el masajista de Rabobank, esperando a un corredor que sabe que le va a llegar muy mal
en todos los sentidos, física y mentalmente. Vamos a ver la llegada también de este hombre. Fíjense, ahí está llegando al último kilómetro. Vaya etapa la que se ha sacado de las piernas Roberto Heras. Y qué duro también es este kilómetro final, como les comentábamos. Queda ya menos para él, para coronar, digamos, lo que es este repecho. Pero importante también la diferencia que pueda sacar respecto a Carlos Sastre y evidentemente también respecto a Mancebo y a Menchov de cara a estar en el podium de la Vuelta Ciclista España. 1 kilómetro para Carlos García Quesada. Ayer victoria de etapa para Eladio Jiménez en Covadonga. Y como decimos, Pedro, tantas veces, las grandes vueltas son sumas de esfuerzo y los corredores ya van llegando al límite. Suma de esfuerzos y un esfuerzo agónico por parte de todos. Ahí vemos repetida la imagen de Roberto. Con tranquilidad, sabe que por perder un segundo hoy la línea de meta no vale para nada, porque va a haber minutos de diferencia respecto a sus más directos rivales. Ahí está Carlos García Quesada, ya que ha coronado la parte más dura en el tramo cómodo, digamos, de esta durísima etapa en el día de hoy. 2:16 ya desde que ha entrado en la línea de meta el corredor del conjunto Liberty Burz. Scarponi que va a pasar ahora a la línea de meta. Bravo, bravo por Scarponi. Qué gran etapa ha hecho también. Y ahora el el italiano. Yo creo que será Carlos, estará a punto. Y vamos a ver las diferencias entre Carlos García Quesada y Carlos Sastre, Denis Menchov y Paco Mancebo, pero yo sospecho que sobre todo respecto a Menchov van a ser tremendas. Sí, Menchov hay, sobre todo esas rampas duras. Todavía cuando estás jugándote la carrera y sabes que los segundos están ahí, te entregas, ¿no? Pero cuando estás ya un poquito entregado, estás fatigado, la moral te hunde más todavía que esas durísimas rampas. Mauricio Arcila que llega ahí con Carlos García Quesada prácticamente a su rueda. Pues ahí entra a 3:12 Carlos García Quesada. Vamos a estar pendientes de la llegada también de Carlos Sastre. 2 kilómetros me indican que le queda aún a Denis Menchov. Bueno, entonces se va a ir a 9 minutos. No, bueno, un poco menos, que la parte final no es tan dura, pero una barbaridad lo que le queda al corredor. Acaba de coronar el Pajares. Al corredor ruso. Vamos a ver si ahí entra la niebla ya. Ese será Carlos Sastre. Aparece también Carlos Sastre. Sí, es que va ahí detrás del corredor de Pereiro. Óscar de Pereiro. Y ahí llega a 3:46 y a 35 segundos de Carlos García Quesada. España que está pendiente de la Vuelta a España. España pendiente de esta jornada. La verdad es que aparecen entre la niebla, algo que demuestra efectivamente lo duro que ha sido esto en la jornada de hoy. Este debe ser Danielson, el hombre del conjunto Discovery Channel. Un equipo que, aunque está con pocos corredores, intenta pelear ahí por la vuelta. Ahí vemos de nuevo a Roberto Heras, ganador de la etapa y futuro ganador de la Vuelta Ciclista España 2005. Ahí entra Robert Plaza a 4:33. El corredor del conjunto Comunitat Valenciana, ahí le tienen. Ahí viene Mancebo, Mancebo que ha adelantado también. Vamos a ver a Mancebo cruzar la línea de meta. 4:46. 1:35 de García Quesada. Y nos falta ya solo el jersey oro de la Vuelta Ciclista España. Le queda 1 kilómetro, me indican, para llegar aquí a la línea de meta. Daniel Atienza. Vamos a ver esas imágenes, nos dicen 1 kilómetro. No, aquí está Denis Menchov. Aquí está, pues. Llega a 5:17. Con Paco Lara. A 5:17. Denis Menchov, el hombre que acaba de perder el jersey oro de la Vuelta Ciclista España. Y no solo eso, sino yo creo definitivamente la clasificación general de la carrera. Porque este hombre, Roberto Heras, ha puesto patas arriba a la carrera, se ha colocado líder de la clasificación general, ganador de etapa y dueño y señor de la Vuelta Ciclista España 2005. Etapa definitiva
Ahí se ve ese momento, ¿no? Sabedor que todo ha ido bien, sobre todo esa diferencia de más de 5 minutos. Hay que restar, recuerden, 47, que era lo que te gozaba de ventaja, pero se va a quedar a más de 4 minutos. Y eso es mucha distancia la que va a tener de retraso Denis Menchov. Segundo va a quedar en la general Carlos Sastre, pero también bastante lejos de Roberto Heras. Así que casi se puede predecir que a partir del martes, cuando reinicie la Vuelta a España, la carrera, ya que mañana es jornada de descanso, la lucha por las victorias de etapa van a ser algo, vamos, sin cuartel. Muchos equipos no han conseguido victoria. Esto ya la última semana, la semana de los nervios. Así que se espera una semana realmente dura para esos equipos que no han conseguido ese triunfo y van a ir animando día tras día la carrera. En principio no se prevé que pueda fallar Roberto Heras, pero también en esos ataques que se van a producir, alguno intentará buscar la debilidad de alguno de esos que están bien clasificados. Mancebo, yo estoy seguro que buscará también esa cierta venganza, que hoy, igual que ayer, ha perdido un tiempo precioso y se le va a poner muy complicado el conseguir hacer podium. Pero casi es un hombre que, como él mismo ya le vimos el año pasado, más ambicioso, con más ganas de ataque. Lo probará, porque casi no le queda más remedio. Después del año que lleva, hacer ya cuarto en la Vuelta a España tampoco tiene como un gran resultado para él, aunque siempre lo fuese, ¿no? Pero su gran actuación en el Tour de Francia le hace a lo mejor olvidarse de la clasificación general de la Vuelta a España y tratar de dar espectáculo. Yo creo que por eso Mancebo será uno de esos hombres que pruebe entre los mejores de la general. Ya está recibiendo ya su premio como ganador de etapa Roberto Heras en el Alto de Valgrande Pajares, en la estación de esquí de Brañillín. Muchas gracias, bravo. Y ahora vendrá el premio importante de verdad, el jersey oro. Continuaremos con el jersey oro. Jersey Fuera de Madrid. Adelante, ahí están nuestras chicas y Fuera de Madrid. Son Secundino Cross en el ejército. Serán encargados de poner a jersey de oro. Jersey Fuera de Madrid. Gran premio Vuelta a España. Y más de Roberto Heras, jersey de oro. En el Principado de Asturias. Y ahí está, jersey oro de la Vuelta Ciclista a España para el bejarano. Lo perdió en la crono de Lloret, vuelve a recuperarlo y esta vez me parece que va a ser muy difícil que nadie pueda arrebatárselo, Pedro. Muy difícil. Parece muy difícil porque normalmente ya a estas alturas de carrera ya tiene que ser un desfallecimiento o que te fallen las fuerzas en la montaña, un terreno que se antoja un poco difícil por parte de Roberto. Aquí seguimos en la estación de esquí Valgrande en Pajares. Roberto Heras recogiendo su premio, una etapa sensacional, una victoria de etapa para recordar y para contárselo a los nietos y a todos los grandes aficionados del ciclismo que por A por B no hayan podido ver esta etapa. Ya saben, 10º triunfo de etapa, 9 de ellos en final en alto. Vaya carrerón este hombre que es historia en la Vuelta Ciclista a España. Así es, y un golpe de mano, un objetivo claro, ¿no?, por parte de su equipo y de Roberto, ¿no?, de ponerse ya en esa clasificación general en primer lugar y además con una distancia nunca es tranquilizadora, pero más de 4 minutos te permite mucho margen de maniobra porque tampoco ya son tanto los rivales que te hacen peligrar esa clasificación. Hayan visto la clasificación de la etapa y ahí le tienen recogiendo el jersey oro también a Roberto Heras. La general que va a quedar con Heras líder, Menchov a 4.30, Sastre a 4.50, Mancebo a 6.45 y Carlos García Quesada a 8 minutos y 2 segundos. La verdad es que entre Menchov, Sastre y Mancebo puede haber lucha también aún por la segunda plaza del podium. Solo 20 segundos separan a Menchov
y a Carlos Sastre, que en principio son los dos corredores que deben estar ahí más cerquita de la lucha por el podium de la Vuelta Ciclista España. Y lo tienen a 4:30 Menchov, a 4:50 Carlos, a 6:45 Paco Mancebo y a 8:02 Carlos García Quesada, el corredor del conjunto Comunitat Valenciana Puertas Castalla, el equipo que ganó en la jornada de ayer. Sexto Sevilla, séptimo Plaza, octavo Danielson, noveno Juanmi Mercado y Santos González, que baja a la 10ª posición, desde la 7ª hasta la 10ª. Pero hoy es de esos días, Pedro, que el cuerpo ya está muy al límite y este final tan duro, con lluvia y con frío, te puede jugar siempre una mala pasada. Así es, y por eso todos los corredores, según pasar por la línea de meta, buscan sus autobuses, sus coches para arroparse, cambiarse enseguida esa ropa mojada, más que por el sudor, por esa lluvia que en la parte final de la etapa han tenido que sufrir todos los corredores. Te quedas frío, estás ya muy débil y hay que cambiarse enseguida con ropa seca. En este caso Roberto Heras, como ven, mucha ventaja por su parte, no solo en la clasificación, sino los distintos maillots que está ostentando le permite aquí sí que estar un poquito más abrigado y luchar contra el frío. La clasificación por equipos, Comunidad Valenciana asentando todavía más su primer puesto. Con Vicente Velda y Javier Pascual Rodríguez, los hombres que están ahí en el podium. Está haciendo una buena carrera también. Bueno, siempre la verdad es que el equipo de Vicente Velda hace buena carrera en la Vuelta Ciclista España. Siguen llegando muchísimos corredores aquí a la línea de meta y los que falta aún por llegar. Y bueno, creo que podemos empezar con las entrevistas. Adelante. Así es, con Denis Menchov. Bueno, hoy no hay excusas, aparte de que tenías una ligera molestia en la rodilla izquierda, creo, pero no hay excusas hoy. Ligera no es, pero bueno, sí. ¿Qué tienes exactamente? ¿Qué tienes en la rodilla? No, pues ha molestado la rodilla del Tour del año pasado. No sé por qué, igual por el frío, yo qué sé. Pero bueno, yo creo que no es de mayor excusa, ¿no? La carrera se ha ido para abajo en penúltimo puerto y ya está, ¿no? Desde ahí... Quizás ahora te das cuenta de que Rabobank no tenía un equipo fuerte porque habéis apostado un poquito jugando con fuego. Habéis dejado que se marcharan 4 de Liberty por delante y eso era un poquito peligroso para ti, ¿no? Así es ciclismo, ¿no? No tuvimos un equipo muy fuerte, pero bueno, pues el Liberty ha corrido muy bien y les ha salido todo muy bien, ¿no? Una resolución inesperada quizá para ti. Una resolución inesperada quizá para ti después de la buena prestación que hiciste ayer. Sí, puede ser, pero bueno, así es ciclismo, ¿no? Un día nosotros, otro día es ellos, pero bueno, no pasa nada. Todo sentenciado, Denis. Sí, estamos contentos, sí. Gracias. Bueno, Igual no hay que estarlo mucho, ¿no? No, hombre, no. Lo que pasa es que él está mal, es que es así. Lo que pasa es que él también ha querido tener esta deferencia con Televisión Española, pero tampoco puedes decir mucho porque primero estás muerto, ¿no? Físicamente, muerto mentalmente. Entonces, no es que dar explicaciones, sino reconocer un poquito que hoy no ha sido ese día que brillantemente había solventado otros días atrás. Ahí está Joaquín Rodríguez recogiendo de nuevo un maillot de la montaña que tiene cerquita el corredor de Parets del Vallès del conjunto Burs. Y creo que podemos charlar ya con Roberto Heras. Urgente, evidentemente. Efectivamente, Carlos, podemos hablar con Roberto Heras. Lo primero, felicidades. Gracias. Lo segundo, tiene narices, gracia, casualidad, que hayas rematado subiendo, pero que hayas gestado el golpe a la vuelta bajando. Sí, la verdad es que sabíamos que cada día es un puerto muy difícil, con lluvia aún mucho más y bueno, ya lo conocíamos, ¿no? Y también, bueno, pues nos la hemos jugado un poquito bajando y tácticamente nos ha salido perfecta la etapa. Es lo que te iba a preguntar, ¿el riesgo que has asumido bajando, has sido consciente o has superado el límite en alguna curva? No, eres consciente de que vas arriesgando, ¿no? Siempre tomando las precauciones justas. Más que bueno, que el que algo quiere, pues algún riesgo tiene que correr, ¿no? También. Has dejado atrás a Menchov, que era el gran rival, pero ya es casualidad que ninguno de los 11 que te seguían en la general hayan estado contigo.
Bueno, arriba hemos coronado solo Menchov y Sastre, ¿no? Y bueno, la verdad es que la de día era un puerto muy duro, ha sido casualidad, ¿no? Quizás ha acumulado mucho el cansancio de toda la vuelta. Gran trabajo del equipo y otra vez Miquel Scarponi, que te ha llevado en bandejita hasta aquí, hasta el final. Ha sido bueno, un trabajo sensacional de todos. La verdad es que esta victoria se la dedico a mis compañeros, que ha sido de ellas el triunfo. La vuelta está sentenciada, vas a decir que no. No, porque aún queda una semana, ¿no? Es una renta bastante cómoda, pero aún queda mucho. Gracias por venir, enhorabuena por la victoria y no te damos las gracias por quitarle emoción a la vuelta. Vale, gracias. Hay que felicitar evidentemente al corredor bejarano, jersey oro, nuevo jersey oro de esta Vuelta Ciclista a España. Recuerden que lo perdió en la crono de Lloret. Aquel día anduvo bastante cruzado el corredor del conjunto Liberty Bulls, pero hoy ya lleva varios días el equipo a un nivel altísimo, altísimo. Joaquín Rodríguez, que se ha quedado ahí para celebrar también con los chicos que cada día disputan la Vuelta Junior, que tendrá su final como el año pasado en Madrid. Creo que podemos hacer alguna entrevista más. Con Javier Pascual Rodríguez, un hombre leonés, que nos explicaba días antes que tendríamos que esperar para entrevistarle porque tenías ganas de hacerlo muy bien aquí cerca de casa. Sí, bueno, la verdad que tenía en mente desde que ya salió el recorrido de la Vuelta a España y bueno, este puerto lo conozco muy bien y he entrenado mucho aquí. Venía con muchas ganas y bueno, la verdad que me he quedado con un mal sabor de boca y bueno, quería ofrecerle a toda la gente, a toda la afición y a todos los amigos, a toda la gente que me ha apoyado esta etapa, pero bueno, me he encontrado con un Roberto Heras y con un Liberty jugándose la carrera y ha sido muy difícil. He intentado aguantar ahí a Roberto, pero bueno, al final me ha soltado y bueno, espero que de aquí a final de la Vuelta pues pueda intentar y pueda ganar una etapa. Bueno, malos aliados decías, pero hoy también Kelme, Comunidad Valenciana, Puertas Castalla ha dado un paso importante hacia adelante en la clasificación general por equipos y también con Carlos García Quesada. En definitiva, una Vuelta a España muy positiva para vosotros. Sí, estamos ahí. Bueno, uno de los objetivos era la clasificación por equipos y bueno, creo que todavía seguimos ahí y esperemos ganarla al final de la Vuelta, ¿no? Para demostrar un poquito más, que ya yo creo que hemos demostrado de sobra durante todos estos años, este año, que podemos estar ahí en las mejores carreras y al máximo nivel y bueno, pues nada, dando espectáculo y que la gente vibre con nosotros, que eso es lo importante, aparte de todo lo que haya por detrás. ¿Se esperaba a nivel de tu equipo Comunidad Valenciana pues un final tan inesperado como el de hoy aquí, con tantos ataques en el puerto de primera categoría, con el desfallecimiento de Denis? Hombre, es la tercera etapa de montaña, estamos más de la mitad de la Vuelta a España y la gente ya, bueno, las fuerzas flaquean, el día ya veis qué día hemos tenido y bueno, al final es un cúmulo de cosas que ha endurecido muchísimo más la carrera y bueno, yo creo que Roberto ha salido beneficiado, pero yo creo que los grandes beneficiados somos todos los ciclistas y todos los aficionados al ciclismo, ¿no? Que bueno, que se vea espectáculo, que se vea movimiento en carrera. Y unas veces ganan unos y otros y bueno, y lo importante es que eso, que la afición esté ahí y vive con nosotros. Muchas gracias. Vale. Ese es un buen mensaje, ¿eh? Ese es un buen mensaje porque es lo que muchas veces reclamamos y lo que tantas veces hemos reclamado en el Tour de Francia, sobre todo en los últimos años que ha habido tanto dominio por parte de Lance Armstrong. Y como digo, ese es un mensaje que hay que grabar y que hay que repetir a los corredores, que el espectáculo es importante, Pedro. El espectáculo es importante, lo que pasa que también los equipos quieren ganar las carreras y tienen que coordinar un poquito todo para que no se le escape la carrera. A Liberty Seguros Bur parecía que se le estaba escapando la carrera en esta Vuelta a España, pero ante el espectáculo que ha brindado hoy, y especialmente, insisto, Roberto Heras, porque necesitas un capitán, necesitas ese hombre que haga el más difícil todavía, y hoy yo creo que ha hecho el más difícil todavía. Simplemente sus compañeros estaban en el sitio que tienen que estar, pero muchas veces si el líder no está en su sitio o donde debe de estar, las cosas se complican, como lo hemos vivido con Denis Menchov, y en cambio la otra cara más amable y alegría, sobre todo por Roberto Heras, que para ellos hoy las cosas han salido a pedir de boca. Efectivamente, las tácticas al final las rematan siempre los corredores y el rendimiento de todo el equipo y concretamente de Roberto Heras ha sido excelente. Como decía Pedro, ¿no? Denis Menchov, un hombre que, no sé, supongo que ahora pensará, ¿no? En el hotel lo que ha pasado, si realmente no podía estar, si realmente era la rodilla. Yo lo he visto excesivamente frío, ¿eh? Sí, es que es o sea, no estás como para hablar. Tú ya sabes que yo era muy simpático cuando corría en situaciones como hoy, ¿no? No estás como para hablar ni para dar explicaciones. Estás muy cansado y necesitas reposo, aislamiento. O sea, no necesitas ni que te venga ni siquiera el director a hablar, porque tú ya sabes lo que ha pasado, lo tienes claro, ¿no? ¿Qué ocurre? Que yo como corredor ya he vivido eso, tenía simplemente un sprint haber estado en ese grupo. Muchas veces cuando estás corriendo te permite ese momento de relax, dices, ¿dónde va ese? Si lo voy a coger, si me está esperando ahí.
espero a mis compañeros para que vean que no tengo poco equipo, pero lo poco es bueno, ¿no? A lo mejor ese exceso de confianza es lo que le ha jugado la mala pasada y sobre todo perder una opción clara de haberse llevado esta Vuelta a España. Tienen la etapa que se va a disputar pasado mañana. Recuerden que mañana es día de descanso en la Vuelta. Una jornada fácil, León-Valladolid, 162 kilómetros. Queda Petaki, quedan pocos sprinters, pero bueno, yo creo que es una jornada así un poco así de transición antes de entrar en la etapa de Segovia, la etapa de Ávila y la contrarreloj final, ¿no? Que es lo que le queda a esta Vuelta, Pedro. Así es, yo creo que etapa martes, sprint, aunque supongo que ataques de salida buscando un corte para buscar ese punto de inflexión de si es una escapada numerosas que ni siquiera los sprinters puedan controlar. 4 etapas de Petaki puede permitirle a lo mejor no castigarse en exceso y pasar un día de transición, aunque un día que para ellos es más fácil, ¿no? Para los equipos, los sprinters y para el Fasa Bortolo para ese control de carga. A partir de entonces será la hecatombe, las prisas por parte de todo el mundo por conseguir una victoria de etapa que casi algunos de los equipos no van a conseguir y ahí empiezan las prisas. Estamos repasando la intensidad de la etapa que hemos vivido hoy. Ese duelo entre Roberto Heras y Denis Menchov. Parecía muy complicado que en un duelo cara a cara en el puerto final le soltara. De hecho, Menchov, aunque ahora comentaba esto de la rodilla, pues ha demostrado en la colladilla ya que se defendía, ya ha coronado después de muchos ataques, es decir, que él físicamente estaba bien, pero como decía Pedro, ha cometido un error, y un error cuando encima no tienes equipo, lo ha pagado. Ese error, cuando encima no tienes equipo, lo ha pagado carísimo, le ha costado el jersey oro y ahora va a tener que seguir luchando mucho y vamos a ver cómo está su cabeza, si quiere estar en la segunda posición o incluso en el podium de la Vuelta Ciclista a España. Y tienen esos kilómetros finales del puerto con Scarponi trabajando fantástico para Roberto Heras, Denis Menchov sufriendo por detrás, Samuel Sánchez y Javier Pascual Rodríguez que aún aguantaban ahí, y luego esas imágenes increíbles que hemos visto del kilómetro final, Scarponi que se soltaba ya y el sufrimiento de este corredor para soportar ese kilómetro final de la ascensión a Pajares, con el apoyo del público que siempre es importante también en cualquier carrera. Así, Asturias muy pendiente de la Fórmula 1 por Fernando Alonso, pero tampoco se quería perder el paso de la Vuelta a España por su tierra, ¿no? Muchísima gente en esa parte final, encantados de la vida, a pesar de que la lluvia y el frío para los asistentes les haya hecho ser una jornada un poquito también más dura de lo esperado. El gesto de la victoria